Y en este 2024, nuevamente la oportunidad de recorrer el patrimonio nacional está presente en el mes de octubre, todo un fin de semana. Y en este caso nosotros les tenemos una propuesta y por eso vamos a recorrer el Museo de la Memoria. Hemos recurrido al profesor Carlos de Masi, profesor de historia, historiador, investigador, precisamente para que nos agregue información a propósito de lo que significó esta casa y también de lo que significa este Museo de la Memoria. Carlos, un gusto reencontrarme contigo. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Y estamos en los jardines de lo que fue la casa de Máximo Santos. Sí, justamente el Museo de la Memoria en esta casa tiene como dos dimensiones diferentes con respecto a los derechos humanos. Lo que fue, digamos, el comportamiento de su primer habitante y el que le hizo construir, y lo que es ahora en cuanto a Museo de la Memoria. Máximo Santos fue uno de los dictadores más crueles del siglo XIX. Es impresionante ver las crónicas de la época donde lo que hoy llamamos terrorismo de Estado y desaparición de personas era una práctica normal, es decir, en aquella época ocurría, y que, digamos, eso era del dominio público. Entonces, encontrar un lugar como este, en el cual, digamos, una persona que tiene sobre sus espaldas tantos delitos, digamos, de terrorismo de Estado, encontrar acá como Museo de Memoria me parece una especie como de reivindicación de la arquitectura con relación a lo que fue su primer propietario. Un gobierno militar. Militar, sí, ahora con formato constitucional. Es decir, Máximo Santos fue electo según la Constitución, cumplió su mandato y hizo un intento de volver a ocupar la presidencia dentro del cuadro constitucional. Últimos años del siglo XIX. Últimos años del siglo XIX, 1882 a 1886. Este museo está ubicado en Instrucciones entre Valle de Ordóñez y Millán. En esta zona hay muchas casonas así. Casa de veraneo, casa de descanso. Sí, casa de descanso es curioso, porque nosotros preferiríamos en la costa. Claro. Pero en aquella época existía la idea de que el aire del campo era sano y el aire de la costa era un poco malvado. Entonces preferían acá. Además, había algo que en este momento ya no existe, que es el arroyo Miguelete en su formato original. Es decir, un arroyo en el cual se podía navegar, se podía nadar, se podía disfrutar, los niños se podían ahogar, también se podía... Claro. Pero, digo, eso fue con el aporte de Buchental y Mariquita Buchental. Exactamente. Todo esto además se convirtió en una zona residencial, quedan muy pocas, creo que solo se conservan en el formato original esta y la de Mendilarzu, que ahora es el Museo Antropológico. Y bueno, don Máximo, que tenía su... Un hombre de buen gusto, ¿no? Porque eso te iba a decir, su sofisticación. Su otra casa es muy interesante porque le hicieron una casa de acuerdo con lo que era lo más actual en la época. Montevideo estaba empezando a tener esa arquitectura de materiales nobles, donde se jugaba con las luces y las sombras. Le aclaramos por las dudas a la gente que la otra casa es la actual Cancillería. La actual Cancillería, pero Máximo Santos tenía la idea de la vieja arquitectura montevideana, entonces pidió que las paredes exteriores se pintaran de colorado porque él era colorado. Y entonces tenés mármoles de Carrara en el frente y los lienzos de pared pintados de colorado. Y de esa casa entonces se venía los fines de semana a este lugar. Se venía los fines de semana a este lugar, que era un poco su quinta de retiro. Eran, digamos, estas casas eran muy, muy lujosas para la época, es decir, prácticamente se traía buena parte de lo que era lo visible, se traía de París. Carlos, una casa que tiene también algunas leyendas, ahora la vamos a recorrer por dentro y vamos a recorrer el acervo, ¿no?, del Museo de la Memoria, pero que tiene algunas leyendas que también después podemos mostrar a la gente, como ese laberinto leonera. El tema de que Máximo Santos tenía un tigre, el cual lo arrojaba a sus enemigos políticos, era una versión habitual en la época. Es muy curioso, porque uno dice, bueno, Máximo Santos tiene un tigre y arroja así a sus enemigos políticos. Hay un cartel que dice, cuidado tigre de Máximo Santos, no pise, no, por supuesto. Cuidado con el tigre. Claro, nadie decía eso. ¿Por qué nadie lo decía? Bueno, porque todos los empleados, todo lo que tienen prohibido decirlo. No lo pueden decir. Bueno, si nadie puede decirlo, ¿cómo te enteraste de que existe? Porque uno de los que fue arrojado al tigre una noche, a la mañana siguiente todavía estaba vivo, había logrado mantener. Entonces Máximo Santos le perdonó la vida. Múltiples leyendas, ¿no? Claro. Pero lo interesante es que circulaba, es decir, la gente lo creía. Bueno, pero lo cierto es que ese laberinto está ahí. El laberinto está ahí. El tigre no. Ya podemos venir. Y quien quiera lo puede recorrer porque lo hemos recorrido varias veces. También hay
allí esa casita rosada que dicen que era la casa de muñecas para sus hijas, que también es algo bastante común en la familia de la época. Mira, sí, la de Mendilarzo también conserva una casa de muñecas por el estilo, así es. Era, bueno, quien pudiera darse el lujo, caramba. Claro, claro. Y bueno, y acá ya estamos enfrente a la casa que tiene precisamente ese entorno de escalinatas de mármol, de una entrada que es bastante imponente en esa especie de pórtico, ¿no? Sí, es sobre todo una de las cosas importantes que tienen estas casas, es ese aspecto palaciego, es decir, la persona que se acerca a la casa tiene que sentir la impresión de que está entrando a un lugar realmente lujoso, importante. Entonces las escañatas de mármol sobre elevado, la casa sobre el piso, sobre el nivel del piso, mucha balaustrada, mucha baranda, mucha madera, ventanas altas, es decir, que todo dé la impresión de que esto se trata de un lugar enorme, digamos, que lo recibe un poco como, digamos, casi como si le hiciera un favor. ¿Entramos? Sí, sí.